Benvides a Homines Dubitantes. Una grata bienvenida a Homines Dubitantes. Espero que todo haya ido bien en estas últimas semanas. Ya había ganas de continuar con esta segunda temporada del podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, al igual que los anteriormente tratados, es de una inmensa complejidad. Hoy quiero hablar sobre la solidaridad. Sé que es un tema extremadamente extenso y que fuera de cualquier contexto puede significar cualquier cosa. Precisamente por esa maleabilidad del término, me gustaría invitaros a reflexionar sobre ello. Mucho se ha escrito sobre la solidaridad entre los seres humanos. Si nos vamos a la definición que toma la Real Academia Española, ahora que está en mitad de una disputa interna, la solidaridad es definida como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. No deja de ser una definición bastante abierta. En cualquier caso, creo que la solidaridad, al igual que otros temas que hemos tratado aquí, como la felicidad, son difíciles de definir, pero fáciles de identificar. En otras palabras, es más fácil saber cuándo alguien está siendo solidario que escribir una definición totalizante del término. Al igual que la felicidad, es más fácil ser reconocida en su materialización, en gestos, acciones, expresiones, que en ser definida. Mi idea es tratar la solidaridad observando, por un lado, sus vestigios históricos, por otro lado, en el espejo de la realidad social en la que estamos sumergidos estos días. Buscar el origen de la solidaridad es una tarea complejísima, pues los actos solidarios están arraigados en nuestra humanidad, es decir, son parte intrínseca de nuestra etología humana. Algunos neurólogos han observado una relación estrecha entre los actos solidarios y empáticos con las llamadas neuronas espejo. Hace poco, en la primera sesión de dialogismos con Germán Huici, cité una charla que el catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches, impartió en la Fundación Telefónica de Madrid. En ella, el profesor se centró en la relación entre el cerebro y el lenguaje. No obstante, abordó las llamadas neuronas espejo y cómo son esenciales en la socialización de los seres humanos. Son el origen biológico de la empatía y la solidaridad. Sin este tipo de neuronas, no podríamos ponernos en la situación del otro, empatizar con su situación y comprender lo que es estar en los zapatos de otra persona. Por lo tanto, la solidaridad no surge en un momento concreto de la historia, sino que es elemental en la socialización de los homínidos desde sus orígenes. De hecho, se han hecho estudios en primates, concretamente en macacos, que demuestran la existencia de neuronas similares en algunos animales. Ahora bien, aunque las neuronas espejo permiten los actos solidarios, de ayuda y comprensión del otro, la solidaridad no siempre se ejerce. La historia de la humanidad ha demostrado claramente que el ser humano puede no ser solidario, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué genera la solidaridad? ¿Por qué se ejerce? ¿Cuándo? ¿Somos capaces de darnos cuenta de cuándo es necesario ser solidario y cuándo es mejor mirar para otro lado? Quizás estas preguntas, junto a otras muchas, no tienen respuesta, o quizás tratar de contestarlas sería una misión imposible. En este breve episodio vamos únicamente a dar algunas pinceladas en un lienzo que sin duda es inalcanzable. Como hemos dicho, la solidaridad, o mejor, el ejercicio de la solidaridad, es intrínseco al ser humano. No obstante, el término solidaridad y la idea de ser solidario es extremadamente reciente en la historia de la humanidad. Algunos autores afirman que en realidad la solidaridad, tal y como la podemos llegar a entender actualmente, tiene su origen en el siglo XVII, concretamente en las reflexiones filosóficas y político-sociales que asentaron las bases de las revoluciones del siglo XVIII. La Revolución Americana y la Francesa iniciaron un proceso político en el cual la solidaridad entre los individuos de una misma sociedad pasaba a situarse en el centro. En el siglo XIX, las oleadas revolucionarias y el inicio del movimiento obrero intensificaron la noción de solidaridad como el eje social y político que debía caracterizar a cualquier Estado moderno. Los diferentes autores que componían los movimientos revolucionarios de izquierda, como el comunismo, el socialismo o el anarquismo, hicieron de la solidaridad su bandera, como la alianza de la mayoría social ante un sistema económico capitalista que se caracterizaba y se caracteriza por una enorme insolidaridad entre los individuos y las sociedades. La competición individualista que promueve la lógica capitalista es incompatible con una visión de la sociedad
donde los individuos se apoyan entre sí para el beneficio del bien común. Tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerte reflexión sobre la solidaridad en los estados occidentales, que llevó al desarrollo de un estado de bienestar que aún a día de hoy los caracteriza. ¿Quiere decir esto que antes del siglo XVII no existía la solidaridad? Como hemos dicho, los actos solidarios son intrínsecos al ser humano. Por supuesto que existía la solidaridad, aunque no su conceptualización moderna. De hecho, la propia evolución social del ser humano no habría sido posible sin la solidaridad. Como ya hemos dicho en capítulos anteriores, los seres humanos han necesitado de un apoyo mutuo para poder desarrollar asentamientos, ciudades, sistemas políticos complejos y un largo etcétera. En la antigüedad, ser parte de un grupo político-social implicaba la solidaridad entre sus gentes, la ayuda recíproca frente a un otro que quedaba fuera de ese marco político. Toda la sociedad era como un organismo vivo. Si una de las partes se enfermaba, toda la sociedad quedaba enferma, y por tanto existían instituciones, narrativas, estrategias que fortalecían los lazos de hermanamiento entre los diferentes roles sociales de las sociedades pretéritas. Esto no quiere decir que no existía la exclusión y el abandono social. Por supuesto que sí, pero esa exclusión se percibía como parte de un orden mayor que sustentaba el bien común. Se trataba de una solidaridad mecánica que con el paso de los siglos fue evolucionando hacia una solidaridad orgánica, donde los individuos establecen relaciones de interdependencia, tal y como lo describe el sociólogo francés Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna. Algunos autores afirman que realmente los actos solidarios se consolidan con la expansión del cristianismo y el concepto de la caridad. ¿Qué es la caridad sino el epítome de la solidaridad? Bueno, yo estoy bastante en desacuerdo con esta visión. En primer lugar, porque hacer del cristianismo el origen de la solidaridad moderna es bastante religiocéntrico, dotando de un peso histórico al cristianismo, que aunque sin duda es notable, está exagerado. En segundo lugar, porque caridad y solidaridad no son lo mismo. En este segundo punto me quiero detener unos minutos. La caridad, que ha sido y sigue siendo ejercida en Europa desde hace siglos, se sustenta en una ética que no es propiedad única del cristianismo. En el Islam, por ejemplo, la caridad, la empatía, son igualmente importantes. De hecho, el Ramadán o ayuno tiene un espíritu empático, ponerse en los zapatos de aquellas personas que no tienen qué comer. No es por ello casual que uno de los 5 pilares fundamentales del Islam, el zakat al-mal, la caridad, esté estrechamente relacionado con el Ramadán. Muchos musulmanes utilizan precisamente el periodo de ayuno para donar una parte de su riqueza a los más necesitados. Y es aquí donde podemos establecer una diferencia clara entre solidaridad y caridad. El magnífico poeta y escritor Eduardo Galeano realizó una diferencia entre ambos conceptos que creo que ejemplifica claramente la divergencia entre solidaridad y caridad. Galeano decía que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba, mientras que la solidaridad es horizontal e implica el respeto mutuo. Las instituciones eclesiásticas, en el caso del cristianismo, definen la caridad en sus actos como una acción vertical, es decir, un reparto de riquezas de arriba a abajo, desde aquellos que tienen frente a aquellos que no tienen. Y esta acción puede ser muy loable, pero no cambia nada, mantiene el statu quo. En otras palabras, la caridad no busca cambiar la estructura ricos y pobres, dominantes y dominados, sino que a través de la caridad se mantiene la relación de poder. La solidaridad, sin embargo, ejercida a través de la justicia social, busca romper esa relación de poder. Un sistema de relaciones donde el buen vivir de los que no tienen no dependa de la voluntad de los que tienen y sus donaciones caritativas. La solidaridad requiere eliminar privilegios, romper la lógica vertical en la que se sustenta la caridad. Por decirlo de otra manera, en un sistema solidario no habría necesidad de caridad. Estas reflexiones, que pueden ser obviamente discutidas e incluso impugnadas, son un ejemplo de algunas reflexiones que llevaron en la edad contemporánea a conceptualizar sobre la solidaridad. Ya hemos dicho que fue un concepto estrechamente asociado con las olas revolucionarias de los siglos XVIII y XIX.
Desde entonces, la solidaridad ha estado ligada a una impugnación de la lógica capitalista y por ello el término solidaridad ha estado estrechamente ligado al movimiento obrero. Incluso a día de hoy, en manifestaciones que defienden la justicia social, en países como Alemania, se grita la palabra Solidarität, solidaridad. No obstante, la solidaridad no abarca únicamente los aspectos económicos, básicamente el reparto de riquezas, sino que también se manifiesta en acciones de apoyo mutuo ante las desgracias que acontecen a nuestros iguales. Quiero utilizar este debate sobre la solidaridad para abordar algunos eventos acontecidos recientemente. Para los que habéis seguido el podcast desde sus orígenes, recordaréis que el primer episodio de Homines Dubitantes se titulaba El lobo contra el buen salvaje. El episodio surgió de varias reflexiones sobre la invasión rusa a Ucrania hace ya más de un año. Ese episodio iba justo de lo contrario a lo que estamos tratando hoy, pues la reflexión básicamente decía que si existen las luchas, guerras, conflictos entre los seres humanos, significa que somos malos por naturaleza. Hoy reflexionamos con un concepto antitético, la solidaridad. Y viendo el devenir de la guerra en el último año, podemos afirmar que la cara B del conflicto ha sido la ternura entre los pueblos, por utilizar la definición de la solidaridad de la escritora nicaragüense Yoconda Belli. No me refiero al armamento ni a los recursos militares, sino a los ciudadanos y ciudadanas de diferentes partes del mundo que han ayudado a las víctimas del conflicto. Algunos con conocimientos médicos que han dejado todo para desplazarse al frente y ayudar con lo que pudiesen. Otros acogiendo a refugiados en sus propias casas, otros ayudando en la traducción y el asilo de las víctimas del conflicto. Personas que, en definitiva, no realizaron meramente un acto caritativo, mandar un SMS con la palabra no sé qué para apoyar a Ucrania, sino que renunciaron a situaciones de privilegio para ser solidarios con quienes lo necesitaban. Esas mismas muestras de solidaridad se han visto recientemente en Turquía y Siria, debido a una catástrofe natural que ha provocado la muerte de más de 50.000 personas, herido a más de 100.000 y ha obligado a desplazarse a casi 2,5 millones de personas. Tras el terremoto, los actos de solidaridad se han multiplicado estos días, desde los estados hasta personas que individualmente se han desplazado allí para echar una mano. Dudo mucho que alguien que vea las imágenes o esté siguiendo las últimas novedades de las consecuencias del terremoto no se estremezca. Y sin embargo, siempre me he preguntado cómo es posible que tras unos días de exposición mediática ante este tipo de acontecimientos, se extiende un velo de indiferencia que acaba normalizando la situación, desinflando el ímpetu solidario que caracteriza los primeros días tras el acontecimiento. Es cierto que en un mundo globalizado, como en el que vivimos, somos capaces de enterarnos de lo que ocurre en prácticamente cualquier punto del planeta y por tanto darnos cuenta de que siempre ocurren cosas y siempre hay gente que necesita actos solidarios. ¿Dónde ponemos el foco entonces, no? Sería la pregunta. Al final, se puede entender esa sensación de indiferencia que mira para otro lado casi como si de un mecanismo defensivo se tratase. Siempre me he preguntado cómo el ser humano es capaz de hacer ese ejercicio, ¿no? De mirar para otro lado. Como decía el romano Publio Terencio Africano, soy un ser humano, nada humano me es ajeno. Una frase que Unamuno brillantemente matizó en su obra del sentimiento trágico de la vida, modificando el nombre adjetivado, humano, por el ser humano. De esta forma la frase unamuniana quedaría soy ser humano, a ningún otro humano estimo extraño. Yo creo que es imposible sentir indiferencia ante la desgracia humana y que la respuesta natural, casi biológica, del ser humano es la solidaridad. Por eso me parece extremadamente grave cuando esa desgracia tiene un origen humano, es decir, cuando un ser humano siente ajeno a otro ser humano, provocando, ya sea intencionadamente o no, la desgracia de su prójimo. Parafraseando a Goya, el sueño de la solidaridad produce monstruos. Cuando el ser humano se olvida de ser solidario, siempre tiene consecuencias y siempre son negativas, se mire por donde se mire. Es por ello que, si el terremoto de Turquía y Siria es una catástrofe espantosa, la guerra es ya incomprensible desde un punto de vista humano. Y lo que aún supera todo ello es cuando estados, a sabiendas de lo que puede ocasionar la falta de solidaridad para las vidas humanas, miran para otro lado.
El naufragio de Calabria hace apenas unos días en las costas italianas es un ejemplo claro de esta atrocidad, de esta banalidad del mal, por seguir a Hannah Arendt. Más de 70 seres humanos, un cuarto de ellos niños, murieron por la falta de solidaridad de un Estado que decidió mirar para otro lado. Incluso a posteriori, cuando los juguetes de los infantes naufragaban en las playas italianas, seguían mostrando su falta de solidaridad, lanzando balones fuera. Así que sí, el sueño de la solidaridad produce monstruos, monstruos horribles que destruyen los lazos que nos unen como seres humanos. Da igual tu origen, tus condiciones o tu historia, soy humano y ningún otro humano me es ajeno. Creo que esta idea está bellamente plasmada en una reflexión de Erwin Schrödinger, el físico vienés, premio Nobel, famoso por su caja y su gato. Él insistió en esa conexión, incluso atemporal, que nos une a los seres humanos. Voy a leerla porque resumirla no tiene sentido. Dice así: ¿qué es lo que me ha sacado de la nada de un modo tan repentino, a fin de gozar por tan corto rato de un espectáculo al que resulto absolutamente indiferente? Las condiciones que han permitido que yo exista son casi tan antiguas como las rocas que contemplo. Durante miles de años me han precedido otros hombres que se han esforzado, han sufrido, han engendrado, y otras mujeres que han parido a sus hijos con dolor. Tal vez hace 100 años estuvo aquí mismo sentado otro humano y, como yo, estuvo mirando a esa luz feneciente reflejarse en el glaciar, sintiéndose entre nostálgico y sobrecogido en su corazón. Como yo, había sido engendrado por un hombre y había sido parido por una mujer. Como yo, había sentido penas y breves alegrías en su vida. ¿Era alguien distinto de mí? ¿No era tal vez yo mismo? Creo que estas palabras de Schrödinger resumen muchas de las ideas que hemos discutido hoy aquí. La solidaridad es en definitiva un reconocimiento del otro. Reconocer la humanidad de uno mismo en otro cuerpo, en otro yo. Es un reconocimiento que implica un cuidado, un hacerse cargo, una solidaridad que materializa la ternura de los pueblos. Sé que estas reflexiones grandilocuentes no tienen una expresión tangible ni dan soluciones a grandes problemas, pero a veces conviene mirar a lo micro en lugar de lo macro y aplicar reflexiones sobre la felicidad, la solidaridad, la muerte, la soledad en nuestro día a día. Hace un par de días, mientras preparaba este episodio, vi un breve vídeo en las redes sociales donde un ser mayor había perdido a su perro en Manchester. Resulta que el animal se había precipitado a uno de los canales de la ciudad y, aunque nadaba, no podía trepar para volver con su dueño. Un grupo de chavales decidieron hacer una cadena humana cogiendo de los pies a uno de ellos, que sin pensarlo, descendió de cabeza al canal para atrapar al animal, que exhausto ya no podía más. Arrastraron de los pies al chaval, pudiendo devolver el perro a un dueño extremadamente agradecido, obviamente. En esta ocasión no hablamos de estados, ni de guerras, ni de naufragios, ni de terremotos, pero sí de solidaridad. La solidaridad está en cualquier relación humana, incluso en nuestras actividades más diarias. Desde aquí os invito a utilizar la mirada reflexiva que propone este podcast para observar los recovecos en los que se puede ejercer la solidaridad, incluso en vuestro círculo más cercano. Y si por algún casual encontráis esa solidaridad dormida en transeúntes que de manera indiferente observan el mundo, ayudéis a despertarla. Ya lo decían los Beatles, vivir es fácil con los ojos cerrados. Yo creo que dudar, que es digamos la acción que caracteriza este podcast, también es eso, es ver más allá de lo evidente, tener los ojos bien abiertos, para lo bueno y para lo malo. Yo por mi parte concluyo aquí el episodio. Sé que el tema es extremadamente complejo y por tanto no espero, de hecho ojalá no sea así, que estéis de acuerdo conmigo. Por eso os invito a que me mandéis vuestras reflexiones, ya sea de manera pública, a través de las redes sociales o bien a nuestro correo, hominesdubitantes@gmail.com. Hasta ahora ha resultado ser un ejercicio interesantísimo y vuestras reflexiones siempre me han ayudado mucho a entender lo discutido. Además, en breve tendremos la segunda parte de Dialogismos, donde discutiré con Germán Huici algunos aspectos expuestos hoy.
no quiero terminar el episodio sin las recomendaciones habituales. Como lectura os propongo la obra Los besos en el pan, de la hija ilustre de Madrid, Almudena Grandes. El vacío que nos ha dejado tras su muerte sigue sin poderse llenar. Volver a sus libros es siempre una maravilla, la verdad. Bajo mi punto de vista, Los besos en el pan es una descripción increíble de la necesidad de la solidaridad en la sociedad en la que vivimos. En este libro se enfatiza la capacidad que tenemos los seres humanos de resonar con las desgracias del otro, aunque no las hayamos vivido. De hecho, el título hace referencia a una especie de ritual que al menos en mi casa siempre se ha hecho, no sé si en la vuestra: dar besos en el pan antes de tirarlo a la basura. Si os identificáis con ello, entonces tenéis que leer el libro. Si no, debéis leerlo para saber por qué se dan besos al pan. Siguiendo con los relatos de precariedad y de la necesidad de ejercer solidaridad, la imagen del episodio de hoy es un cuadro brillante del ya habitual en este podcast Joaquín Sorolla. Se trata del cuadro Aún dicen que el pescado es caro. En esta obra pictórica se puede ver cómo dos pescadores atienden a un tercero, menor que ellos, herido de gravedad. Por el color de piel del herido parece que poco pueden hacer por él. El poder de la solidaridad en este cuadro queda evidenciado por las manos de uno de los pescadores que aprieta la herida abierta de su compañero. A su vez, la solidaridad se refleja en el propio título del cuadro, que alude a las condiciones precarias de los pescadores valencianos que Blasco Ibáñez describía en su novela Flor de Mayo. En cuanto a la película, os recomiendo, si no lo habéis hecho ya, El visionado de la lista de Schindler, un clásico que sin embargo sigue siendo una de las muestras cinematográficas más impresionantes de la solidaridad. Basada en la novela El arca de Schindler, del escritor australiano Thomas Keneally, Spielberg puso imagen a uno de los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, donde precisamente la falta de reconocimiento imposibilitaba el ejercicio de la solidaridad. No obstante, individuos como Oskar Schindler, así como otros muchos, se rebelaron ante ello, despertando de su sueño a la solidaridad y evitando la desgracia de cientos de personas. Para concluir, os propongo la canción Solo le pido a Dios, cuya letra encaja perfectamente con muchas reflexiones que hemos tratado hoy. Aunque la canción fue compuesta originalmente por el músico argentino León Gieco, es quizás una de las canciones en habla hispana más versionada. Cualquiera de sus versiones es muy buena, pero yo me quedo con la voz de Mercedes Sosa. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado, no dudéis en compartirlo en vuestras redes, comentarlo si os apetece y enviárselo a aquella persona que crees que le podría interesar. Recordad que igualmente, si queréis ayudar económicamente al podcast, podéis realizar microdonaciones a través de la página web hominesdubitantes.com, en la pestaña Apóyanos. Por último, no olvides suscribirte al canal de YouTube, donde puedes encontrar no solo todos los episodios de manera totalmente gratuita, sino además los videopodcasts de dialogismos con Germán Nuici. Un cordial saludo y hasta el próximo episodio.